Buenas noches con todos. Mi nombre es Milagros Mondragón Rojas, soy abogada de profesión, tengo una maestría en gestión pública, veo temas de contratación pública. Actualmente trabajo en la gerencia de megaproyectos de la Contraloría General de la República y agradecerles en nombre de la institución CERSA por su participación el día de hoy a este taller, el cual se denomina, ¿no?, contrataciones directas en marco de esta emergencia sanitaria. Espero poder compartir con ustedes este tema importante dentro del marco de las contrataciones del Estado. Asimismo, aprovecho para poder invitarlos al próximo diplomado de especialización en contrataciones del Estado, el cual va a iniciar el día jueves 10 de junio a través de esta institución que es CERSA. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema, ¿no? De un tema que se encuentra enmarcado dentro de este diplomado, que es las contrataciones directas. Para comenzar, vemos que esta normativa en contrataciones del Estado o estas compras públicas se encuentran regulados en la ley 30225, la cual ha sido modificada, y la última pues que se encuentra vigente es a través del decreto legislativo 144. También tiene un reglamento, el cual el vigente, ¿no?, es el aprobado a través del decreto supremo el 344 del año 2018, el cual ha tenido o ha surtido, ¿no?, diferentes modificaciones en sus diversos artículos, siendo pues la última modificatoria que se ha dado en el año 2020. Entonces tenemos la ley, tenemos el reglamento, y así también tenemos un texto único ordenado. Un texto único ordenado es un compendio de la misma normativa y del mismo reglamento que va a tener de manera correlacionada, ¿no?, todos estos eventos, y se forma este texto único ordenado. Y este ha sido aprobado también a través de un decreto supremo, el cual es el 082 del año 2019. Entonces, vemos que la ley de contrataciones tiene por finalidad que el establecer normas orientadas a la maximización del valor de los recursos públicos. Entonces, esta ley de contrataciones, ¿no?, o las contrataciones que se van a realizar con el Estado, buscan a través de un proceso sistemático, que estas entidades públicas, esas entidades del Estado, las cuales van a ejecutar una función administrativa y que es primordial para el Estado, cumplan con ¿qué? Cumplan con sus objetivos, ¿verdad? Cumplan con sus objetivos, cumplan con sus fines, con las metas que se encuentran ya programadas en los instrumentos de gestión correspondientes. ¿Y esto a quiénes van a beneficiar? Obviamente a la población, a la ciudadanía, a quien requiera este recurso, ¿no?, a quien de forma primordial requiera este recurso. Entonces, tenemos tres tipos, ¿no?, tres tipos de actividades que regula esta normativa en contrataciones, para lo que son bienes, servicios y obras, y también tenemos lo que son consultoría de obras. Este procedimiento sistematizado se va a realizar pues a través, o va a iniciar con la planificación a través de los actos preparatorios. Luego tiene lo que es ya la ejecución propiamente, la formalización de un contrato y la liquidación del mismo. La finalidad de las contrataciones, como hemos dicho, es maximizar estos recursos públicos, agregarles valor, ¿no?, y que estos beneficien a la ciudadanía. Generar de manera correcta, concreta y de manera oportuna, ¿no?, qué tan necesario en el ámbito de las contrataciones es la oportunidad.
Y la oportunidad tiene que estar relacionada con el precio y la calidad. Con el precio y la calidad para yo poder darle a esta ciudadanía, a la población, estas condiciones necesarias, ¿no? Esas condiciones necesarias que ellos requieren para poder ejecutar, ¿no? O para poder tener unas mejores condiciones, ¿no? Mejores condiciones de vida. Entonces, como he mencionado, la nueva contratación o el nuevo enfoque que se le está dando a los procesos de contrataciones es bajo esto, el tema de gestión por resultados, ¿no? Tenemos gestión por procesos, gestión por resultados, pero aquí vamos a hablar de gestión por resultados. Entonces, la ley y el reglamento de contrataciones, a través de sus diversas modificatorias, está buscando generar un enfoque de esta gestión por resultados, buscando incrementar la eficacia y el impacto de estas políticas, generando una responsabilidad a quién, a los funcionarios, ¿no? A través, porque ¿quiénes van a ejecutar estos diversos procesos de contratación? Los van a ejecutar los funcionarios o servidores públicos de las entidades del Estado, independiente del régimen jurídico legal del cual se encuentra. Y ellos van a tener la obligación, pues, de ejecutar, elaborar, documentar, ¿no? Conducir y estos procesos de contratación. Y lo tienen que hacer de manera eficaz. Entonces, esta gestión por resultados busca que los sistemas de gestión, los sistemas de gestión que tiene la entidad, y así como las responsabilidades que va a tener las personas que trabajan dentro de esta entidad, lo realicen de manera tal que pueda cumplir con los objetivos estratégicos dentro de la entidad que han sido definidos ya por la misma, ¿no? Y buscan que estos se cumplan, que se cumplan de manera ideal, de manera idónea. Entonces, un poco para enmarcar el tema que vamos a tratar el día de hoy, la ley de contrataciones regula también distintos métodos de contratación. Dependiendo del monto del objeto, lo que ya hablé, pues hay bienes, servicios y obras. Entonces tenemos los procesos de licitación pública que se dan con el objeto de contratar bienes y obras, ¿no? El concurso público de hacer la contratación de servicios y también hay un procedimiento de adjudicación simplificada. Así también tenemos lo que es el proceso de comparación de precios, la subasta inversa, entre otros. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy es esta contratación excepcional que regula esta normativa en contrataciones, que es la contratación directa, que podemos contratar a través de este método de contratación, bienes, también servicios y también obras, ¿no? Debo indicar que siempre por decreto supremo se establecen los topes para los procedimientos de selección. Como pueden ver en la parte inferior de este cuadro, ¿no? Para el caso de la contratación directa es mayor a 35.200, teniendo en cuenta que el valor para la UIT de este año, el año 2021, es 4.400. Entonces, hay también compras o contrataciones que se dan por 8 UITs, ¿no? Menores o iguales a 8 UITs. Debo indicar que estas se regulan bajo las normas o bajo procesos de contratación que las propias entidades regulan. Y estas propias entidades van a regular, ¿no? A través de distintos instrumentos que ellas mismas van a establecer. Claro, debo indicar también que esto no quiere decir que se van a alejar de lo que ya establece la normativa en contrataciones del Estado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es esta contratación directa. La contratación directa viene a ser un procedimiento excepcional, en donde ante un determinado supuesto, ante un determinado supuesto ya establecido en la normativa que voy a mostrar establece estos supuestos, la entidad puede contratar con un determinado proveedor. Y esto se va a dar por una razón coyuntural, por una razón económica o por un tema de mercado. Entonces, esto es la contratación directa. Quiere decir
que yo voy a indicar, ¿no?, con qué proveedor yo voy a hacer ese tipo de contratación. Las fases del proceso de contratación son 3. Las fases de la actuación preparatoria, las fases del procedimiento de selección y la fase de ejecución contractual. En el caso de la contratación directa, dependiendo del tipo de contratación, muchas veces vamos a lo que es la ejecución contractual. Y esta fase de selección, ¿no?, la fase de selección es la que prácticamente queda desvirtuada, ¿no?, queda de lado. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento de selección para elegir al mejor postor, o se sigue un procedimiento de selección para, según la oferta del postor, yo elijo a tal, ¿no? La materia en contrataciones ha establecido esta contratación para yo elegir directamente, ¿no?, diciéndolo en otras palabras, a este proveedor. Entonces, este procedimiento de selección, vuelvo a repetir, de manera excepcional, ¿no?, de manera excepcional que la norma ha previsto. ¿Por qué se dice de manera excepcional? Porque el ámbito de las contrataciones, ¿no?, regula todo el procedimiento, desde las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección, el proceso de contratación y las distintas actividades que surgen después de ¿no?, después de la contratación, después de cómo se va a hacer el pago, la liquidación y si surgieran algunas controversias. Entonces, la misma normativa en contrataciones está estableciendo excepciones, está estableciendo en qué tipo de condiciones yo puedo no seguir este procedimiento, ¿no? Siguiendo este procedimiento, valga la redundancia, actuaciones preparatorias, selección y luego contratación, por distintas situaciones. Y la entidad puede contratar directamente con determinado proveedor. Entonces ahí tenemos la contratación entre entidades por situación de emergencia, situación de desabastecimiento, proveedor único, servicios personalísimos, hay servicios por carácter secreto militar o científico, entre otros. Que estos 13 supuestos, ¿no?, se van a dar a través de estas contrataciones directas. Pero el día de hoy nosotros vamos a hablar de esta situación de emergencia. O sea, nos vamos a centrar en este punto número 2, que es por esta situación de emergencia, en marco de lo que ha ocurrido, ¿no?, lo que es en marco del COVID-19. Los requisitos para participar dentro de esta contratación directa es contar con este Registro Nacional de Proveedores, lo que es el RNP. Estamos hablando de los 13 tipos, ¿ok? Primero vamos a hablar, de repente, un enfoque de manera general, lo que es la contratación directa. Y luego ya vamos a pasar a esta regulación especial o esta situación que se ha dado en el Estado peruano en razón del COVID-19. Entonces, los requisitos para participar de esta contratación directa es que este proveedor debe contar con este registro del RNP. Debe inscribirse en este registro de participantes, o sea, debe estar inscrito en lo que es el SEACE, luego que se regula. No debe tener ningún impedimento, encontrarse impedido para contratar con el Estado. La normativa en contrataciones también establece quienes se encuentran impedidos de contratar con el Estado por razón de parentesco, consanguinidad, entre otros. Y de corresponder, paga los derechos correspondientes para este proceso de contratación. El procedimiento, entonces, es el siguiente, ¿no? Una vez que se encuentra aprobada la contratación directa, se invita a este solo proveedor cuya oferta cumple, obviamente, con las características, con las condiciones que han sido establecidas en las bases. Debo recalcar que, si bien es cierto, es una contratación directa, la necesidad de la entidad, ¿no? Siempre tiene que haber una necesidad, tiene que haber un área usuaria que tenga una necesidad de un bien, un servicio o una obra o una consultoría en obra. O sea, esa necesidad que manifiesta la entidad para poder satisfacer, tiene que existir, ¿no? Y por ello hay bases, ¿no? Hay bases, hay características también del producto y hay condiciones. Estamos hablando en forma general, ¿no?, de ese tipo de contrataciones. Tiene que haber un informe técnico del área usuario, o sea, quién solicita, quién requiere, ¿no? Y el órgano encargado de las contrataciones
que es parte del proceso de contratación, es que va a elaborar conjuntamente con el área usuaria este informe técnico legal, donde ellos van a determinar, ¿no? Van a indicar cuál es la causal que va a justificar la necesidad de realizar esta contratación directa. Este informe técnico legal es muy importante, ¿no? No solamente es hacer un informe técnico legal, sino tiene que haber un documento sustentado, donde se sustente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hacer esta contratación directa? Porque existe un proveedor único. ¿Por qué yo tengo que hacer esta contratación directa? Porque es una contratación para un servicio especial del secreto militar. ¿O por qué tengo que hacer esta contratación directa? Porque estoy haciendo una contratación entre entidad o otra entidad, ¿no? Entonces, eso regula. Así también tiene que existir este documento mediante el cual el titular de la entidad, o si es un gobierno regional o municipal, a través de sus consejos, ¿no? Tanto consejo regional o consejo municipal. Y si fuera, pues, por ese compra de entidad a entidad, acuerdo de directorio de algunas empresas que pueda tener el Estado. Entonces, luego de esto, tiene que haber un documento que apruebe esta contratación directa, la cual se va a publicar a través de este sistema de contratación, sistema electrónico de contrataciones del Estado. Entonces, este procedimiento de las contrataciones directas, tenemos la contratación directa ya aprobada, o sea, ya tenemos esta aprobación con este documento por parte del titular de la entidad, y eso vamos a invitar a este proveedor único, ¿no? Ya sea puede ser nacional o extranjero, dependiendo de la materia de contratación, cuyas características tienen que cumplir con las condiciones. Como acá indica, las bases como mínimo deben contener la siguiente información, ¿no? Debe existir en estas bases la denominación del objeto de la contratación. Como el objeto de las contrataciones se refiere a los bienes, servicios o a las obras. Dependiendo de ello, ¿no? Tenemos los términos de referencia o la ficha técnica según corresponda, los tipos del sistema de contratación que se va a hacer a través de qué sistema, la modalidad de ejecución, si corresponde, las garantías aplicables si correspondiera también, porque hay situaciones en que ya se ejecuta y no corresponde pues una garantía. La proforma del contrato cuando corresponde. Vuelvo a indicar que este proveedor no debe estar ni impedido, ni suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado. Esa es una condición. ¿Por qué se hace esta contratación directa? Hemos dicho que lo que busca este nuevo enfoque de las contrataciones del Estado es la maximización de los recursos públicos. Entonces yo tengo que, en este informe, en ese documento que yo voy a, técnico legal, ¿no? Que yo voy a sustentar, yo tengo que indicar que esta forma de contratación o esta contratación directa es lo más beneficioso para la entidad y para la finalidad pública que debe cumplir. Entonces, siempre tenemos que relacionar estos conceptos, ¿no? Contrataciones públicas, finalidad pública, maximización de recursos. Entonces, ahí va a sumar lo que es esta gestión por resultados también que debe tener la entidad. Y luego de esto, este proveedor recibe esta oferta por parte de la entidad por cualquier tipo de medio de comunicación que también lo va a regular la normativa en contrataciones. Entonces, de esos tres supuestos que acabo de mencionar, de ese procedimiento que les estoy indicando, ¿no? De ese procedimiento que les estoy indicando que se debe de efectuar. Entonces, uno de esos 13 supuestos es esta situación de emergencia. Entonces, esta situación de emergencia es un estado de peligro o riesgo ¿para quién? Para la población. Y no solamente, y está relacionado a aspectos de seguridad, salubridad, defensa, que van a alterar este orden interno dentro del Estado, y por ello se autoriza actuar con procedimientos extraordinarios. ¿Para qué? Para poder revertir, para poder superar
esta situación de emergencia. Entonces, la normativa en contrataciones regula de manera excepcional las contrataciones directas para esta situación de emergencia, que la misma normativa en contrataciones detalla como tal, ¿no? La define como tal la situación de emergencia. La situación de emergencia, el artículo 100 del reglamento de contrataciones del Estado, indica que se puede emplear frente a acontecimientos catastróficos, situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan grave peligro y las emergencias sanitarias. Si hablamos de acontecimientos catastróficos, son también de carácter extraordinario. ¿Quiénes los va a ocasionar? Obviamente los ocasiona la naturaleza. Puede darse también por una acción o omisión de las personas, ¿no? Que estos van a generar daños a una determinada comunidad, ¿no? Llamémonos huaicos, llamemos de repente lluvias de repente, ¿no? Entonces son eventos catastróficos. Si hablemos de las situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, entonces esto va a agredir directamente o va a afectar directamente lo que es el orden interno externo del Estado, de la nación, y que van a poner en riesgo, ¿no?, los fines del Estado. Situaciones que pongan en grave peligro, entonces esto ya es un peligro inminente, comprobado, ¿no?, que el Estado también haya detectado, ¿no?, también. Y por último, y lo que nos trae a colación el día de hoy, o el taller del día de hoy, es lo que son las emergencias sanitarias. Esto tiene que ser declarado ¿por quién? Por el ente rector del Sistema Nacional en Salud. Y esto lo va a hacer conforme a la normativa de la materia, en este caso, lo que es salud. Entonces, esas son las emergencias sanitarias. Estas contrataciones directas, esta emergencia sanitaria, para que se dé esta emergencia sanitaria, debemos tener en claro que debe haber condiciones. Una es la inmediatez, el tema de estrictamente lo necesario y el tema de las condiciones del día de regularización. Hemos dicho que puede darse por temas catastróficos, que afecten el orden interno, que se ponga en peligro grave a la nación, o por esta emergencia sanitaria. La contratación inmediata, ¿de qué? ¿Qué puedo contratar yo de manera inmediata? Puedo contratar bienes, servicios, consultorías, obras. Esta palabra o estrictamente lo necesario, entonces esto ya lo vamos a asociar con un criterio de razonabilidad, ¿no? Lo estrictamente necesario con un criterio de razonabilidad por parte de quién, por parte de quienes están encargados de este proceso de contratación. ¿Quiénes son los encargados? Entonces los funcionarios dentro de esta entidad, y ellos van a tener ese criterio de razonabilidad y de contratar lo estrictamente necesario, y eso lo van a poder lo tienen que sustentar de manera obligatoria en este documento. ¿Por qué? Porque lo estrictamente necesario que voy a contratar es para atender o prevenir, ¿no? Prevenir la propagación, por ejemplo. Situación de emergencia, lo regula la normativa en contrataciones, busca una contratación de manera inmediata. Entonces acá hablamos del principio o la particularidad de inmediatez, se necesita para hoy, ahora. Entonces, ¿cómo voy yo a hacer todo este procedimiento de actuaciones preparatorias, me voy a demorar todo lo que en un proceso regular, en un proceso de selección regular, me puedo tardar si lo que yo necesito es de manera inmediata reponer algo, sustentar algo, ayudar a algo, ¿no? O atender a la población de manera inmediata ante los eventos antes mencionados. Entonces puedo contratar bienes, servicios y consultorías en obras. Estrictamente lo necesario, razonabilidad, buscando el atender y también prevenir. Entonces, aquí, cuando hablamos de estrictamente lo necesario, que es una de esas condiciones, si hablamos de lo estrictamente necesario, entonces, corresponde atender el resto de necesidades mediante un procedimiento posterior. Entonces, quizás estrictamente lo necesario, porque ahorita, por ejemplo, hay un huaico, ¿no? Hay un huaico en una ciudad, entonces lo estrictamente necesario, yo requiero maquinaria porque necesito, pues, habilitar el pase.
que yo después pueda hacer las obras para en un futuro hacer un plan de repente, ¿no? Para que dentro de esta carretera tengo unos muros de contención, me puedo imaginar, ¿no? O dentro no haya deslizamientos. Entonces, estos deslizamientos o muros de contención, esto ya sería el resto de necesidades, ¿verdad? Porque ante otra lluvia, ante otro huaico, va a volver a ocurrir lo mismo. Pero yo para esta contratación directa necesito ahora de manera inmediata contratar una maquinaria para yo poder habilitar esa carretera y siga pues el tránsito normal, no se desconecte una ciudad con otra, ¿no? Y las personas que hacen el comercio o vivan por ahí no se afecten sus necesidades. Eso es lo necesario, estrictamente lo necesario. Que ustedes me van a decir, sí, pero el problema va a volver a surgir, va a volver a llover, va a haber otro huaico, vamos, sí, está bien, pero eso yo lo tengo que hacer por un procedimiento de selección posterior, después de haber hecho un estudio, ¿no? Después de haber hecho una consultoría. Entonces ya me dedico a ver qué postor podría ser esos muros de contención, esas mallas, ¿no? Entre otros. Entonces, cuando no corresponda, ¿no? No corresponda realizar un procedimiento de selección, esto sí tiene que ser sustentado a través de este informe para una contratación directa. Por eso hablamos de estrictamente lo necesario para poder atender ese problema, ¿no? De manera inmediata. Entonces, en otro aspecto importante en el campo de lo que son las contrataciones directas, es la regularización. Como acá, primero, ¿no? Se busca entregar el bien, iniciamos el servicio, hacemos la ejecución de la obra. Entonces tenemos 10 días hábiles para regularizar todos los documentos, regularizar todo este procedimiento. Y si hubiera necesidad de presentar una garantía, también tengo 10 días adicionales para presentar esta garantía. Entonces, viéndolo así, la secuencia podría ser en dos momentos, ¿no? Primero, el primer momento, la entidad contrata de manera inmediata lo estrictamente necesario, invitando a un proveedor. Y lo segundo es que, de acuerdo al plazo previsto en la normativa, regularizo toda la documentación correspondiente, ¿no? Regularizo toda la documentación en este plazo que me otorga la normativa. Entonces, acá lo que se busca es la respuesta inmediata por parte de la entidad, ¿no? La respuesta inmediata por parte de la entidad de atender estrictamente lo necesario y después se puede realizar el proceso de regularización documentaria. Entonces, si hablamos de esta situación de emergencia, ya hemos dicho que tiene que haber un documento, también una resolución por el titular de la entidad. Puede ser un acuerdo de directorio, si es a nivel regional o local, acuerdo de consejo municipal, acuerdo de consejo regional. Entonces, este documento tiene que tener un contenido. Este contenido es un contenido de manera general, ¿no? Que como dice acá, lo que se recomienda que pueda tener este contenido. La normativa no te dice que debe tener tal y tal, ¿no? Pero como mínimo, y lo que yo he podido observar, es que pueda tener este contenido. Que pueda tener a más o a mayor detalle, mucho mejor. Entonces, esto es el supuesto de contratación. En este caso estamos hablando, por ejemplo, por situación de emergencia. La denominación del objeto de contratación, qué plazo va a tener la entrega del objeto de esta contratación, ¿no? Bienes, servicios o la prestación. ¿Cuál ha sido el monto de la contratación y de dónde viene la fuente de financiamiento, ¿no? Recursos propios de la entidad, entre otros. Adicional a esto, en este informe, ¿no? En este informe debe existir este sustento técnico y este sustento legal. Entonces, aquí tiene que estar indicado cuál ha sido el supuesto de esta emergencia, sustentar la inmediatez, ¿no? La inmediatez de la atención del requerimiento, que esto sirve para atender tal emergencia y aquí voy a individualizar ya quién va a atender esta contratación. Así también debo indicar que constituye que lo que estoy contratando es lo estrictamente necesario
y también si es que esto va a cubrir la necesidad de manera total o de manera parcial, ¿no? Como les puse de repente el ejemplo. Y también ahí mismo yo tengo que indicar si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa. Si regresamos al ejemplo del Huayco, entonces efectivamente estoy realizando este procedimiento de contratación directa por las cuestiones antes mencionadas. No obstante, se requiere de un proceso de selección posterior porque se requiere atender la situación pues, de los muros de contención, del enmallado de esta estructura, ¿no? Así también se debe detallar de manera expresa, ¿no? En qué fecha el proveedor realizó la entrega de los bienes, en qué fecha, o de tal fecha a tal fecha realizó la prestación del servicio, o que ya inició con la ejecución de las obras, ¿ok? Entonces, estos son todos los documentos, o es todo el sustento que debe tener, ¿no? Todo el sustento quizás que debe tener este informe técnico legal. Entonces, en el tema de contrataciones directas, por situación de emergencia, los aspectos que debemos tomar en cuenta, tener en consideración, es también determinar la necesidad, realizar la indagación del mercado, perdón, y la aprobación del expediente de contratación. En cuanto a determinar la necesidad, entonces, el requerimiento del área usuaria siempre debe estar, debe expresarse, ¿no? El requerimiento del área usuaria debe ser manifestado, debe ser exteriorizado. La indagación del mercado, que se realizó la cotización con un proveedor. Acá, por ejemplo, para el tema de las compras menores inferiores a 8 UITs, ¿no? Porque podría darse también, ¿no? Esto ya es por parte de la entidad, o que yo elegí lo que es la contratación directa, por los montos, ¿no? Como vimos en el cuadro, entonces hay topes. Y que no debe confundirse lo que es el expediente de contratación con el documento que aprueba la contratación directa. Son dos documentos diferentes, ¿no? Un documento de gestión propio de la entidad, y el expediente de contratación es lo que la normativa en contrataciones te establece. El proveedor invitado, no vuelvo a indicar, no debe encontrarse ni impedido, ni suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado. Y en contrataciones mayores a una UIT, debe el proveedor contar con su Registro Nacional de Proveedores, salvo que por factores también de coyuntura nacional o la zona geográfica no sea posible que cumpla con tal exigencia. Y esto se debe justificar, ¿no? En este documento. En el caso del tema que vamos a tratar directamente, lo que es la emergencia sanitaria por el tema del COVID-19, ahí no hemos visto que no es obligatorio, ¿no? O sea, establecido como excepción el tema del RNP. ¿Algunos compañeros no levantó la mano? Y quizás me pareció. Entonces, ahora vamos a hablar de la situación, ¿no? De la situación de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, ¿no? A causa del coronavirus, ¿no? Del coronavirus. La contratación directa en emergencia tiene un límite. En el caso de la contratación directa por causal de emergencia, obviamente vamos a ver ahora, justo voy a entrar acá, que tiene que ser regulada por un decreto supremo. Como sabemos, un decreto supremo pues tiene un inicio, o como ha pasado en este último, indica el inicio, y ha sido pues derogado, pero ha quedado abierta la posibilidad de esta emergencia sanitaria. O sea, sí existe un periodo, ¿no? Existe un periodo de esta contratación directa. Entonces, esta situación de emergencia a causa del COVID-19. El estado de emergencia, ¿no? Indiferente a lo que es, ahorita vamos a ver la situación de emergencia,
Entonces, en el caso de del Perú, es un régimen de excepción, ¿no? Este estado de emergencia. Y esto le corresponde o quién lo va a dictar, quién va a determinar este estado de emergencia. Esto lo va a determinar el presidente de la República ante situaciones excepcionales. Y estas situaciones excepcionales son las que directamente van a afectar la vida normal del país, como es el caso de lo que estamos viviendo ahora, que es a causa del brote del COVID-19. Entonces, a partir de ello, ¿no? Se declara mediante decreto de urgencia, el decreto 044-2020, que tiene fecha 15 de marzo, este estado de emergencia. Entre otras medidas, lo que este decreto de urgencia declaró fue una medida de esta inmovilización social, ¿no? La medida de inmovilización social y el confinamiento. Así como generó, ¿no?, que la administración pública o las actividades de la administración pública se encuentran suspendidas, las cuales se han ido reanudando, se han ido retomando poco a poco, ¿no?, a través, por ejemplo, lo que es la implementación del trabajo remoto, entre otros. Entonces, hay diferencias, ¿no? Hay términos: estado de emergencia, situación de emergencia. Lo que es situación de emergencia, ¿quién lo va a establecer o quién lo establece? Ya lo establece lo que es la normativa en contrataciones. Y esta situación de emergencia, esta es la decisión de la entidad. Porque esta situación de emergencia no solamente se puede dar por el brote del COVID-19, ¿no?, sino puede darse por otro tipo de causal, ¿no? Entonces, esta decisión de la entidad va a decir, no, me encuentro en situación de emergencia. Y busca proteger la continuidad de sus operaciones o servicios dentro de la entidad. El estado de emergencia, ya la base constitucional, ¿no?, la Constitución, la base legal es la Constitución. Y este estado de emergencia lo va a determinar el presidente de la República y tiene por finalidad salvaguardar la vida de la nación. Esa es en forma general, ¿no? Esto es para toda la nación y la situación de emergencia es para la entidad, ¿no?, para determinada entidad, y lo va a determinar el titular de dicha entidad. Actualmente, como les expliqué, ¿no?, empezó con el decreto de urgencia 044-2020, ¿no?, el cual se ha ido prorrogando a través de otros decretos de urgencia. Y actualmente tenemos el decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por graves circunstancias que afectan la vida de las personas. Esto ha sido a través del decreto supremo 084 del 2020. Entonces, acá se declaró por emergencia nacional por el plazo de 31 días calendarios a partir del 1 de diciembre por graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Entonces, este decreto supremo también se va prorrogando, ¿no? Y este decreto supremo ha sido el que, a través de su única disposición, ¿no?, complementaria derogatoria, derogó, valga la redundancia, el 044, ese 044, 45, 46 que ustedes ven en la pantalla, el 60, etcétera. Esos fueron los que fueron prorrogando, ¿no?, el primer decreto de urgencia, ¿no? Y después tenemos este decreto supremo que también dio como excepción esos 31 días, los cuales han sido prorrogados. Igual, ¿no? Tenemos lo que les decía, ¿no?, el estado de emergencia, y dispuso el aislamiento social obligatorio, entre otras medidas, para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, que es lo que se buscaba, y reducir la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID, el cual fue prorrogado. Debo indicar que esto ya se encuentra derogado, ¿no?, por el decreto supremo antes indicado. Entonces, luego tendríamos hablado de situación de emergencia, estado de emergencia, y ahora hay otro término que es la emergencia sanitaria. Son aquellas declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Esta situación de emergencia, como decía, y la norma de contratación debe ser declarada por el ente rector del sistema de salud bajo la normativa en salud. Y esto ha sido mediante un decreto supremo en el cual se indican las entidades que deben actuar para atender esta emergencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria de dicha emergencia, cuál es el plazo, vigencia, plazo, así como la relación de bienes y servicios que se requiera contratar para poder enfrentarla.
Entonces, si durante esta emergencia sanitaria, ¿no? Por ahí unos compañeros me habló de un plazo, existe, pues, ¿no? Y durante esta vigencia de la emergencia sanitaria, hay un plazo para efectuar las contrataciones. En este caso tenemos el decreto supremo, el 1156, que es el decreto legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en casos que existe el riesgo de un elevado daño a la salud y a la vida de las poblaciones. Y en su artículo 7, pues dice que sí, efectivamente, quien debe declarar esta emergencia sanitaria, ¿no? Esta emergencia sanitaria es el titular de la cartera en salud. Entonces, a través de este decreto supremo, el 08-2020, con fecha 11 de marzo, se establece la configuración de esta emergencia sanitaria y a través o por parte, ¿no? O de esta declaración también que dio entre... A ver, sus preguntas, para no perder un poco la relación, como tenemos todavía un poco de espacio, al final quizás y ya las podemos contestar. ¿Okay? Entonces, como les indicaba, se establece un supuesto de la configuración de emergencia sanitaria y esta declaración también lo ha dado pues la OMS, ¿no? A causa del brote del COVID-19. Entonces, a través de este decreto supremo, el 08-2020, se declara en emergencia sanitaria. ¿Quién declara en emergencia? El ente rector en salud. Y se declara en emergencia sanitaria y se invoca a diversas entidades y empresas del sector privado a tomar las medidas correspondientes, mientras, o las que son más resaltantes en este caso, es el que el Ministerio de Salud establece que en un plazo, o estableció, ¿no? Hablemos en pasado, en ese momento, estableció que en un plazo de 72 horas, mediante un decreto supremo, se apruebe un plan de acción en relación a los bienes y servicios que se requieren para enfrentar esta emergencia. Así también, el Ministerio de Educación dicta medidas para postergar o suspender las clases que se dio un inicio, y ya pues fueron el tema de las clases virtuales. Los centros laborales y públicos deben adoptar medidas de prevención y control sanitario, como vimos también, ¿no? Varios durante este confinamiento no fuimos a trabajar y luego ya se fueron dando medidas para implementar lo que es el trabajo remoto o protocolo para volver a hacer el trabajo presencial, ¿no? De manera mixta, lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? En particular. Entonces, luego de eso, simplemente la Autoridad Nacional Sanitaria Internacional de alcance nacional para el fortalecimiento, control y vigilancia sanitaria de los puertos, aeropuertos, entre otros. El 28 de agosto del 2020 se sigue prorrogando lo que es la emergencia sanitaria, que ha sido declarada por el COVID-19 y la cual pues hasta la fecha todavía continúa, ¿no? Entonces, por regla general, como hemos indicado en el caso de las contrataciones directas, por regla general, el tema de la regularización son 10 días hábiles, ¿verdad? Son 10 días hábiles. Pero a través de este decreto de urgencia, el 025-2020, se dictan medidas urgentes y excepcionales para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta ante el brote del COVID-19. Aquí, una de esas medidas es que el plazo para esta regularización ya no es de 10 días, el plazo de regularización es 30 días. Tenemos 30 días para hacer la regularización de estas contrataciones directas de bienes y servicios por situación de emergencia para reforzar el sistema de vigilancia y la respuesta sanitaria frente al brote del COVID-19. Entonces, sí se ha dado una excepción al plazo o al plazo para la regularización. Entonces ya no son 10 días, en el caso de este decreto de urgencia son 30 días. Entonces, a través de este decreto de urgencia 025-2020, se autorizó al Ministerio, se autoriza al Ministerio de Salud
para que durante el año pasado, el año fiscal 2020, pueda realizar contrataciones en los establecimientos de salud, gobiernos regionales, orientados a dar cumplimiento a este decreto de urgencia. ¿Se continúan dando? Sí. Dispone la contratación directa por situación de emergencia para alcanzar el objetivo de este decreto de urgencia y la regularización en un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Entonces, como hemos indicado, dentro de las fases del proceso de contratación tenemos las actuaciones preparatorias. Aquí no existe este procedimiento de selección y vamos a lo que es la ejecución actual. Ese decreto indicaba, ¿no?, que se dispone el plazo de 30 días para la regularización en el caso de la autorización y la adquisición y la transferencia de bienes y servicios. Este es el mismo procedimiento de una contratación directa, pero aquí hablamos de lo que es en aplicación de estos decretos de urgencia. Entonces, la entidad evalúa si se encuentra determinado, si se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo 27 de la ley de contrataciones, evalúa si le conviene comprar, se encuentra en marco del literal A del artículo 100 de la ley de contrataciones, busca realizar, ¿no?, o debe realizar de manera inmediata o directa la contratación de ello, siempre y cuando considere que es, o siempre y cuando se realice esta contratación de este bien o servicio siendo dentro del marco de lo estrictamente necesario. En este caso, la regularización debe hacerse en el marco de los 10 días hábiles siguientes a la entrega del bien, o en el caso de la entrega del bien, entrega de suministros, o de iniciar la prestación en el caso de servicios o del inicio de la obra. Pero esto es de manera general, pero ya vemos que para el ámbito del sector salud, ¿no?, del sector salud, se hizo esta ampliación de los 10 días a los 30 días. Entonces, ¿qué voy a hacer en esos 10 días o en este caso en esos 30 días? Yo voy a hacer la regularización. ¿Qué voy a regular o qué voy a subsanar? No se diría subsanar, ¿no?, sino regularizar, o sea, entregar la documentación correspondiente a lo que son las actuaciones preparatorias, el informe técnico, la resolución de acuerdo o el contrato y sus requisitos. Todos estos documentos, entre otros, dependiendo del objeto de la contratación, yo voy a regular en este plazo. Voy a regularizar, perdón. Aquí tenemos distintos, ¿no?, distintos decretos de urgencias, los cuales, ¿no?, se han dado, o las contrataciones que se dieron en marco de lo que es el artículo 27, ¿no?, el literal B del 27 de la ley de contrataciones y el artículo 100 del reglamento, por esta situación de emergencia, y se regularizaban en un plazo de 30 días hábiles. Adicional de lo que es el sector de salud, que inició con ese 025 del 2020, tenemos otros decretos de urgencia para otros sectores, como son los bienes y servicios, que para muestras de diagnósticos de COVID necesarios para prevenir y atender la emergencia nacional. Este Pronatel, que es este sector que se encarga de las comunicaciones, podrá realizar el cargo de presupuesto de contrataciones de bienes y servicios, lo que es RENIET, ¿no?, efectúa contrataciones de bienes y servicios para ampliar la capacidad de línea de diagnóstico de atención telefónica para el diagnóstico de COVID con la implementación de una plataforma digital. El decreto de urgencia 033-2020, la contratación de bienes y servicios para el transporte e instalación de módulos temporales de vivienda a cargo del Ministerio de Vivienda, de las contrataciones que requieran para la provisión de servicios educativos o no presenciales. Al Minedu, durante el 2020, adquirir equipos informáticos o electrónicos necesarios para que sean entregados a las instituciones educativas públicas focalizadas. Entonces, como ya se fueron implementando, ¿no?, también las clases virtuales, entonces surgieron nuevas necesidades. Entonces, aquí ya se van dando decretos de urgencias o legislativos, los cuales incluyen esta contratación directa por esta situación de emergencia. Entonces, también regulan por excepción este plazo de 30 días hábiles.
¿Se acuerdan también cuando se estaba dando el tema de que las personas habían quedado en otros lugares que no correspondían a su lugar de origen? Entonces también se autorizó a los gobiernos regionales a efectuar la contratación de servicios de alojamiento temporal, porque las personas estaban regresando a su lugar de origen y necesitaban realizar una cuarentena obligatoria. Y para eso tenían que tener un alojamiento temporal. Entonces también se dio para ellos. Y esto es poco, ¿no? También hay otros, o sea, hay otros en diversos sectores que se dieron en el marco de este COVID-19, ¿no? De esta pandemia, ¿no? Que aún subsiste. Así también, ¿no? Así también tenemos que existe una guía. Y esta guía de contratación directa que ha establecido el OCSE, esta guía de contratación directa que ha establecido el OCSE para situación de emergencia para este brote del coronavirus. Bueno, esto se dio pues en base de lo que es el decreto de urgencia, el primer decreto de urgencia que fue el 044 del 2020, ¿no? En base a lo que es esta emergencia sanitaria. Entonces, aquí habla un poco de lo que son las actuaciones preparatorias, cómo deben ser las actuaciones preparatorias dentro de lo que es esta contratación directa. Te indica cómo debes hacer los procedimientos dentro de lo que es el requerimiento, ¿no? Que el área usuaria debe requerir qué especificaciones, ¿no? Indica que sí debe tener especificaciones obligatorias, igual en el requerimiento, en base a la ley y los reglamentos técnicos, entre otros. Y también te habla acerca de lo que son ya la fase ya de la contratación, entre otros puestos. Entonces, esta guía de contratación directa bajo situación de emergencia se ha dado pues con el objetivo de ofrecer una orientación concreta a través de preguntas, a través de respuestas que se encuentran directamente, ¿no? Relacionadas para emplear este tipo de contratación directa dentro de este procedimiento de selección por esta situación de emergencia, con el único objetivo de satisfacer las necesidades de la población. Eh, para este año, tenemos esta guía de orientación que es para la compra de mascarillas, textiles, protectores faciales, en marco del decreto de urgencia 021 del 2021, con el objetivo de brindar orientación a través también igual de preguntas y respuestas sobre los pasos a seguir para la adquisición de mascarillas textiles y protectores faciales, tomando en cuenta la información remitida por el Ministerio de Educación. Este es por así decirlo, esta es la última guía una de las últimas guías de orientación que se ha dado en este caso para la adquisición de estos productos. Y que regula pues que a través de este decreto de urgencia el 021 se han dictado estas medidas pues de manera excepcional en materia económica y financiera y habilita el uso de estos recursos para la adquisición y distribución de esas mascarillas, de esos protectores faciales, a fin de contribuir con la generación de condiciones de salubridad e higiene a favor de los estudiantes y personal de las instituciones educativas, para hacer frente al reinicio progresivo de este servicio que se va a dar o semipresencial, como ya sabemos en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales ya se está dando, o ya se dio lo que es el reinicio de este servicio educativo. Esta guía, igual que la anterior, ¿no? Igual que la guía de contratación directa, se ha dado pues para las personas o los funcionarios que se encuentran involucrados en la gestión de las compras. Hablemos del área de logística, del área de abastecimiento, entre otros. La guía también prevé que se pueda analizar o se pueda verificar si se pueden hacer compras a través del sistema o a través de la contratación de compras menores a 8 UITs, menores iguales a 8 UITs. Pero como el tema de hoy se habló acerca de lo que es la contratación directa, ¿no?
es igual o se da también, ¿no? O en el caso de esta contratación directa, bajo este supuesto. También habilita recursos para adquirir estas mascarillas o textiles o protectores faciales. ¿Qué acciones deben realizarse en el marco de una contratación directa por situación de emergencia? Igual se elabora el requerimiento, se interactúa con el mercado, el proveedor, se selecciona al proveedor, se entregan los bienes y tenemos un plazo, ¿no? Como hemos dicho, un plazo para hacer la regularización de estos documentos, que para la situación de emergencia en general es de 10 días hábiles. Aquí, en un momento vamos a poder verificar. Entonces, como ha habido contrataciones en marco de la emergencia sanitaria por la existencia del COVID-19, ¿no? El OCE ha implementado, un portal en el cual ustedes pueden ingresar y le pueden dar un seguimiento a estas contrataciones que se han venido dando por esta emergencia sanitaria. En un momento vamos a ingresar, entonces, uno de sus compañeros me estaba consultando qué otras modalidades de contratación se pueden hacer dentro de este estado de emergencia. Sí, como aquí bien lo expliqué, ¿no? No solamente el caso de las emergencias sanitarias, o sea, recordemos que para la ley de contrataciones el término es situación de emergencia. La situación de emergencia es lo que regula la normativa en contrataciones. El estado de emergencia es lo que declara el presidente de la República, ¿no? Que pone en riesgo toda la atención. Entonces, de repente, estimado Juan, respondiendo tu pregunta, ¿no? Respondiendo tu pregunta, a través de esta PPT, usted puede observar que no solamente lo que es emergencias sanitarias se va a tratar a través de esta contratación directa. No, la normativa en contrataciones también prevé que puedan ser eventos catastróficos o situaciones que pongan en peligro a la población o que afecten la seguridad o el orden interno dentro de la nación, ¿no? O de esta ciudad o de esta región. Y dentro, pues, de ello encontramos lo que son las emergencias sanitarias, ¿no? Entonces, no solamente era ese tipo, ¿no? Sino que al día de hoy nosotros íbamos a hablar acerca de lo que son las contrataciones directas. No sé si hasta aquí ustedes tengan alguna otra consulta, alguna otra duda, sino para pasar a ver lo que es ya un poco el portal que ha implementado el OCE a través de lo que son las contrataciones directas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bueno, si no, de repente lo puede hacer, de repente lo puede escribir en el chat. Bueno, veo que no hay preguntas. Antes de pasar a lo que es el portal, me gustaría de repente con ustedes aclarar estos términos, ¿no? Justo aquí, ¿no? Tenemos 3 términos que quizás hemos utilizado el día de hoy: situación de emergencia, estado de emergencia y emergencia sanitaria. Entonces, la normativa en contrataciones prevé lo que es la situación de emergencia. Eso quiero que les queden claro, ¿no? La normativa en contrataciones, ya hemos visto distintos supuestos de esta situación de emergencia. Uno de ellos es la emergencia sanitaria. El estado de emergencia ya es por un orden constitucional, ¿no? Por un orden constitucional, en donde quien va a declarar este estado de emergencia ya es el presidente de la República, ¿ok? Entonces son tres términos diferentes, son 3 términos diferentes. Entonces, por ejemplo,
para yo comprar, ¿no? O hacer una contratación directa por una situación de emergencia. Entonces, definitivamente o para hacer una contratación directa, definitivamente la entidad tiene que haber declarado esta situación de emergencia. Sí, las entidades tienen que haber declarado, pues, que nos encontramos en situación de emergencia, tienen que definir cuál es esta situación específica para tomar esa decisión de hacer esa contratación directa y deben indicar pues cuál es la causal de la emergencia, ¿no? Por un evento catastrófico o por una situación que pone en grave riesgo la vida, ¿no? De las personas o diferentes situaciones de emergencia. En el caso de lo que es una emergencia sanitaria, entonces yo necesito la declaración de una emergencia sanitaria para realizar una contratación directa. Bueno, podemos decir que no siempre, ¿no? Porque pueden existir otras situaciones de emergencia que no sean estrictamente sanitarias y puedan habilitar a las entidades a realizar una contratación directa. Por ejemplo, hemos hablado también de las catástrofes o situaciones que pongan en grave peligro la vida de la población. Y también yo necesito declarar estado de emergencia para hacer contrataciones directas. No, tampoco, no se va a dar que yo necesite declarar necesariamente un estado de emergencia para contratar por contratación directa. No, porque ya hemos visto que la misma normativa en contrataciones prevé bajo qué circunstancias yo puedo contratar de manera directa. Entonces, esos términos, esas situaciones, entonces quiero que para ustedes se encuentre claro, ¿no? O sea, no siempre que yo necesito como que que se den los tres supuestos para yo contratar directamente. En este caso, la misma normativa en contrataciones te indica que en el caso de una situación de emergencia, no solamente hablamos de emergencia sanitaria, yo puedo hacer estas compras de manera directa, ¿ok? Ya hemos visto también el campo regulatorio, ¿no? El campo regulatorio. Y aquí en este caso, o en este tema de lo que es esta contratación directa, aquí lo que se debe dar importancia es a lo que es la regularización propiamente dicho. Lo que se debe dar importancia es a regularizar, ¿no? A regularizar después de haber hecho la entrega del bien o después de haber hecho el inicio de la ejecución de la obra. Otro momento importante, bueno, lo estrictamente necesario, eso ya es el tema de razonabilidad, como les indiqué, y el documento importante es también este informe que tiene que tener ese sustento técnico y legal. Algo que les quería hacer mención, que quizás no lo dije o de repente lo voy a repetir, es que si bien es cierto, dentro de los requisitos para participar en lo que es la contratación directa, la guía en contrataciones en marco del COVID-19 ha establecido que, como ahí también decía, por eventos coyunturales o entre otros, no es necesario que este proveedor cuente con lo que es el RNP. O sea, para esta contratación directa, ¿no? Para yo decir que voy a trabajar con proveedor, no es necesario que este proveedor realice la regularización del RNP, porque como se ha dado en el marco de esta contratación directa por situación de emergencia, ya se realizó la contratación, entonces la inscripción del Registro Nacional de Proveedores solamente quizás este proveedor es para este servicio, ¿no? Pero si él requiere hacer otros servicios más adelante u otros con otro objeto o similar, sí tiene que tener la inscripción vigente. O sea, en un proceso regular, por así decirlo, o en un proceso de donde esté el proceso de selección propiamente dicho, sí tiene que cumplir con lo que es el RNP, ¿no? Tiene que tener este registro nacional de proveedores. También si hablamos aquí, por ejemplo, lo que es
ya lo que es el contrato, ¿no? Como acá decía el tema de la regularización, envías y ya tienes que hacer el contrato, ¿no? A través de este procedimiento de contratación. También la normativa en contrataciones, debo indicar que establece un plazo, ¿no? Establece un plazo para que se firme este contrato. Entonces, como es una situación excepcional, entonces eso quiero que ustedes lo tengan en claro, ¿no? Como es una situación excepcional, el plazo para que yo realice la suscripción de este contrato es una decisión por parte de la entidad. Y aquí sí debo recalcar, debo enmarcar que esto ya es una decisión propia de la entidad dentro de las particularidades de cada tipo de contratación. Acá lo que se requiere siempre, ténganlo en claro, es la atención inmediata a esta necesidad. Eso es lo que se va a requerir siempre, ¿no? La atención inmediata para esta necesidad. Entonces, el tema de la contratación o el plazo para la contratación, esto ha quedado pues desestimado, similar que la misma normativa lo indica. También lo que debemos tomar en cuenta para el caso de la emergencia sanitaria es este plazo, ¿ya? Eso también es un tema importante, un punto importante, que siempre teníamos en vías de regularización o una regla general lo que eran los 10 días hábiles para este proceso de regularización. Pero a partir de lo que es la emergencia sanitaria, ¿no? Por este brote del COVID-19, se han emitido distintas normas legales, como les he mencionado. Entonces, aquí indican que el plazo para regularización ya no estaríamos hablando de los 10 días hábiles, sino hablemos de estos 30 días hábiles. Entonces, esto es importante, ¿no? También tenerlo en cuenta. Lo que debo regularizar, bueno, como les indiqué, son los documentos del requerimiento, ¿no? Que también esto, si bien es cierto, la inmediatez, el tema de lo estrictamente necesario, que se quiera cubrir una necesidad, entonces, pero igual debo incluir, ¿no? En el plan anual de contrataciones esta necesidad, ¿no? Debo ver que haya obtenido pues una certificación presupuestaria, porque como vimos también tiene que verse de dónde sale el recurso. Siempre este informe técnico legal con la justificación de la necesidad, con la justificación de por qué procede la contratación directa. El supuesto de la emergencia tiene que estar presente. Atender el tema de justificar la atención inmediata de esta necesidad. Que se está contratando lo estrictamente necesario. Vuelvo a indicar que si hay que hacer una contratación posterior por un procedimiento de selección regular, también tengo que indicarlo. ¿Ok? Y la responsabilidad en la aprobación de esta contratación directa es del titular de la entidad. Ya es el titular de la entidad, sea a través de un acuerdo de consejo municipal o a través de un acuerdo de consejo regional. Y esta potestad que tiene este titular o este titular de la entidad ese titular de la entidad, perdón, es indelegable, o sea, que sí o sí él lo tiene que realizar. Igual lo que yo voy a regularizar es lo que encontramos pues en las bases, ¿no? Lo que encontramos en las bases, lo que encontramos en el contrato, ¿no? En el contrato de acuerdo al contenido que este mismo indique. Entonces, estimados, eso es lo que el día de hoy hemos querido conversar, ¿no? Como les indiqué, a causa o por por estas contrataciones en el marco de la emergencia sanitaria, el OCE ha habilitado también este portal, perdón, este portal de OCE en el cual vamos vamos a poder observar que
a través de este portal del OCE, nosotros vamos a poder ingresar y vamos a poder verificar, ¿no? Vamos a poder verificar que cómo es el seguimiento, ¿no? Cómo es el seguimiento de estas contrataciones directas, a causa de esta emergencia sanitaria. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos observar en ese portal? Como les mencioné, podemos observar por región, por sector, por nivel de gobierno. Por ejemplo, cuánto es lo que se ha gastado en material o equipo médico, en alimentos, en otros bienes, ¿no? Y también vamos a poder observar cuál ha sido hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, aquí esto ha sido hasta el año pasado, cuántos procesos se habían realizado, la cantidad de procesos que se habían realizado, y eso se dio como una herramienta, como ahí bien lo dice, como una herramienta para que la población, ¿no? Para que la población pueda verificar el avance, ¿no? De estas compras. Y ahí les dejo pues el link, ¿no? De repente ustedes puedan ver, ¿no? Ustedes puedan ver de repente a través de este portal que se llama Conoce. Entonces es un portal que ha habilitado, como les vuelvo a repetir, el OCE por esta emergencia sanitaria, ¿no? Ha habilitado otros de repente como otros instrumentos, entonces debo indicar que el OCE ha habilitado otros instrumentos o otros mecanismos, ¿no? En marco de lo que es esta emergencia sanitaria. Que he podido mostrarles el día de hoy es, por ejemplo, estas guías, ¿no? Estas guías en el marco de estas contrataciones directas, estas guías estas guías para lo que es para las contrataciones directas bajo la situación de emergencia. Entonces esto ayuda, o como ayuda, ¿no? A los funcionarios, a los servidores que trabajan directamente en estas áreas, ¿no? Que trabajan directamente en las áreas de abastecimiento, en las áreas de logística. Entonces, estimados alumnos, si no tienen una pregunta, ¿no? Quizás más sobre el tema, espero que haya quedado claro con ustedes. Por parte de la institución, invitarlos al diplomado, nuevamente al diplomado que va a empezar este 10 de junio. Las contrataciones directas va a ser uno de los puntos que nosotros vamos a tratar, ¿no? Va a ser uno de los puntos que vamos a tratar dentro del diplomado. Este diplomado se va a hablar de manera general. ¿Qué vamos a hablar de manera general en este diplomado? Vamos a hablar, pues, como he mencionado, desde lo que son el plan anual de contrataciones, el registro nacional de proveedores, el sistema de contrataciones del Estado, y luego vamos a hablar de cada uno de estos métodos de contratación, ¿no? Vamos a hablar del procedimiento de selección, los documentos que se necesitan para este procedimiento de selección, vamos a hablar acerca de lo que son las licitaciones públicas, los concursos públicos, hasta llegar nuevamente a hablar de esta contratación directa, pero ya no vamos a hablar solamente de lo que es una situación de emergencia, ¿no? Sino vamos a hablar ya de los otros supuestos, ¿no? Lo que es también proveedor único por un tema de secreto militar o también por lo que es un tema científico, por lo que es compras de entidad a entidad, entre otros supuestos. También vamos a hablar acerca de lo que es
el procedimiento ya de la contratación, ¿no? El procedimiento ya de lo que es la fase, luego de lo que viene la selección, ya viene pues la contratación, y también vamos a hablar acerca de lo que son los, los medios alternativos de solución de conflictos. También vamos a hablar acerca de lo que es el arbitraje, la conciliación, la Junta Nacional de Disputas. Hay una sesión que se va a tratar acerca de lo que es la obra pública, ¿no? Ese tema en esencial, la obra pública, y esos son en rasgos generales que de repente ustedes ingresan a la página de la institución, van a poder descargar un poco el sílabos o temarios, donde van a poder revisar quizás a mayor detalle lo que yo les estoy indicando, ¿no? Aparte de las clases, pues son o se busca la interacción con el estudiante. También igual yo dentro del ámbito o del campo en que me desarrollo, también procuro brindarles casos, o a través de estos informes, como les mencioné, trabajo en la Contraloría, entonces lo que puedo brindarles son estos informes de control, ¿no? Y que a través de estos informes de control ustedes puedan verificar ciertas situaciones, porque ahí se exponen hechos, ¿no? Hechos que se dan en marco de normativa en contrataciones, pero para esos temas específicos, lo que tratamos en el día, y cuál es el hecho expuesto, cuál ha sido de repente la normativa o el criterio incumplido, que en este caso es lo que indica la normativa en contrataciones, y cuál es lo que podría estar afectando como recurso, ¿no? Porque acuérdense que el tema del recurso público es lo importante. También vamos a ver las directivas, ¿no? Me gusta también mucho hablar acerca, quizás ahora por el tema, ¿no? O un poco el tiempo, son de estas opiniones de la Dirección Técnica Normativa del OCE. Por ejemplo, por acá tengo una que habla esta opinión, de repente no la he podido compartir directamente con ustedes, pero por ejemplo, en el caso de la emergencia sanitaria, ¿no? Se dio la 093, que esta es una opinión de la Dirección Técnica Normativa. Y esta opinión de la Dirección Técnica Normativa son consultas que pueden realizar quienes, los ciudadanos, o también las entidades, o de repente algún postor, ¿no? Que cualquiera está facultado para hacer una consulta, y las absuelve este organismo técnico especializado del OCSE. De acuerdo a la normativa en contrataciones, el alcance que ellos prevén. Y los temas que se resuelven pues no son de manera particular, sino lo hablan de manera general. Entonces, en base a ello, ¿no? Me gusta compartir también con los participantes estas opiniones que nos ayudan a esclarecer, o nos ayudan a, ante diferentes situaciones o ante un hecho específico quizás, ver qué ha determinado el ente rector, o qué nos indica el ente rector, en este caso este organismo técnico especializado. Y como les indicaba, en este caso de lo que es la normativa la normativa en contrataciones, por esta contratación directa por situación de emergencia, a través de esta opinión, la 093 del año 2020, la Dirección Técnico Normativa, ¿no? Ha indicado o ha absuelto consultas, ¿no? Acerca, por ejemplo, de las prestaciones, por las contrataciones directas, por causal de emergencia. Justo uno de sus compañeros me preguntó, ¿no? ¿Qué efectúe la entidad deben ser ejecutadas dentro del plazo de la vigencia de la emergencia sanitaria? O lo que el marco normativo exige para tales contrataciones se van a perfeccionar durante el plazo de vigencia de la emergencia. Entonces, estas situaciones, el tema del plazo, ¿no? Esto ya ha sido, pues, también indicado por esta dirección técnico normativa. Entonces, son esas situaciones que, como les vuelvo a indicar, me gusta compartir con los participantes, ¿no? Con los participantes del diplomado, y son, entre otros, también
Aparte de las opiniones, también hay directivas también del OCE, ¿no? Hay directivas del OCE, por ejemplo, para el cuaderno de obra digital. También hay directivas para lo que es el Registro Nacional de Proveedores. También hay directivas, entre otros, para que ayuden también, y esas directivas se dan con el objeto de regularizar, formalizar o ordenar, ¿no? Este proceso de contratación o este ámbito de la contratación en sí. Entonces, estimados participantes, agradecerles nuevamente en nombre de la institución por su presencia el día de hoy, ¿no? Esperamos poder contar con su participación. Esperamos poder contar con su participación para el diplomado a llevarse a cabo este 10 de junio, ¿no? Empieza el 10 de junio, son 20 sesiones, ¿no? Son 20 sesiones y en esta ocasión, ¿no? También la institución está implementando lo que son los foros. Y estos foros son con la manera, o se dan pues con la intención de que se pueda se puede interactuar con los estudiantes, ¿no? Con los participantes, ¿no? Esto se ha dado, ¿no? Con esa finalidad. Y esto se va a llevar a cabo en esta oportunidad, ¿sí? Agradecerles en nombre de la institución por su participación. Eh, Espero contar con ustedes eh, dentro del desarrollo del diplomado. Gracias. Hasta otra oportunidad.